Este es un video con un mensaje en dos partes. Una para los menores de 60 y otra para quienes tienen 60 y más. En el video pasado, revisamos lo que hace un geriatra durante la consulta de manera breve. Se hace una valoración médica, una mental, una física. Se evalúa el ambiente y las preferencias de cuidado. Pero, ¿por qué ir con el geriatra o por qué acompañar a mis padres a una visita con el geriatra? El cuerpo cambia cada día. Desde antes de nacer crecemos y nos fortalecemos. A veces nos debilitamos con una enfermedad y nos recuperamos. A lo largo de nuestra vida nos exponemos a muchos riesgos y algunos de nosotros, quienes más se cuidan, quienes más fuertes son, o una combinación de ambos, son quienes llegan a tener más de 60 años de edad. Ese es un privilegio adicional de ser geriatra. Todos mis pacientes son ejemplares en el sentido de que han llegado a esta edad. Pero si hasta los 60 años de edad o más allá los tratamientos tradicionales les han funcionado, ¿por qué ahora complementar con un geriatra? Sencillo. Los cambios en el cuerpo, con un envejecimiento adecuado, saludable, suceden y no deben afectar significativamente la función de la persona de manera visible, pero sí cambia la manera en que se procesan sustancias, la velocidad con la que se genera músculo y con la cual se pierde. Cambia también radicalmente el entorno, ocasionalmente con menores oportunidades laborales o cuando menos distintas a las que se presentaban cuando más jóvenes. Entonces, incluso en un envejecimiento saludable, la realidad que se experimenta y la manera en la que el cuerpo lo procesa es muy distinta en la persona mayor que en el joven, y alguien debe conocer eso tan cercanamente como sea posible. Ese alguien es el geriatra. En el caso de la persona con envejecimiento saludable, entonces, acudimos con el geriatra para prevenir enfermedades, así como debimos hacerlo toda la vida con el médico internista. A esto se le llama prevención primaria. Por otra parte, cuando no se logra un envejecimiento saludable, cuando desarrollamos enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, y las controlamos durante años o décadas, el cuerpo experimenta cambios mayores todavía y tenemos que ajustar los tratamientos a ellos. Quien se especializa en esto es geriatría. En un inicio dije que tendría un mensaje para los menores y otro para los mayores de 60 años. A los menores de 60 años. Tal vez todo esto suene aburrido. Pensar en enfermedades, en duelo o en pérdidas. Tal vez tan aburrido que queramos ignorarlo. Lo divertido es ser independientes, ser autónomos, tomar decisiones por nosotros mismos, viajar. Tal vez visitar a un vecino o quizá a algún familiar en otro estado o incluso en otro país. Lo divertido es conocer el mundo, conocerlo desde nuestros propios ojos y tras conocerlo, tener la posibilidad de explicarlo a otros, a quienes amemos, a través de nuestras historias y anécdotas, comunicar nuestra perspectiva a quienes amamos, a nuestros hijos o a nuestros nietos, a nuestros amigos. Si lo aburrido es lo médico y lo divertido es vivir, entonces ¿por qué ir con un geriatra? Sencillo. Lo divertido, la independencia y la calidad de vida es lo que cuidamos en geriatría. Cuidamos a la persona mayor, quien tras una vida de cambios en el cuerpo, después de un sinfín de exposiciones a riesgos y experiencias para las que estamos como personas solamente parcialmente protegidos por la juventud, en esta especialidad, en geriatría, atendemos a la persona mayor y protegemos nuestra historia, o más bien a quienes han creado nuestro pasado, a aquellas personas quienes nos cuidaron cuando más lo necesitamos y quienes tienen en algunos casos en su memoria los recuerdos de cuando nosotros todavía no podíamos recordar nada. Atendemos a aquellos quienes permanecerán en nuestros recuerdos a lo largo de toda nuestra vida, así como en la de ellos permanecieron sus padres y sus abuelos. Eso es geriatría para mí. Es el privilegio de conocer el pasado a través de las personas quienes lo vivieron y dar atención médica con consejos basados en ciencia siempre, para mantener la salud mental y física de nuestros padres y abuelos. Y quién sabe, tal vez de pasada hasta aprendamos a cuidarnos nosotros mejor de lo que ellos lo hicieron. Para la persona mayor de 60 años, ¿por qué ir con un geriatra? La respuesta es también sencilla. Lo que buscamos es que mantengas, o en caso de ser posible incluso mejores, lo que ya tienes. ¿A qué me refiero? Libertad de decisión, es decir, tu autonomía, tu independencia. Y en segundo lugar, que la tengas con calidad de vida, disfrutando y teniendo la oportunidad de buscar y lograr felicidad
en un periodo de vida para el que no nos preparan a vivir en las escuelas ni en los hogares. De manera tradicional, nos enseñan a ser niños. Aprendemos a comer, a caminar, a correr y a andar en bicicleta. Nos enseñan a ser adolescentes, aunque muchas veces no queremos aprenderlo. Nos muestran cómo tener respeto, ambiciones, a competir y hacerlo con prudencia y con ética. A ser adulto nos lo enseña la vida. Y aunque leamos 1000 libros sobre la vejez, realmente solamente se puede aprender siendo viejos. Cuidemos entonces nuestra salud en todas las edades y en el caso de mayores de 60, consideren acudir con un geriatra, quienes dedicamos nuestra vida profesional a conocer cómo disminuir sus riesgos de salud y al hacerlo, al enfocar nuestra vida profesional en ello, nos enriquecemos y crecemos personalmente de maneras que para mí eran inesperadas. Mensaje para todas las edades. ¿Por qué ir con un geriatra? Repito la pregunta. Porque en nuestros pasados es donde están las respuestas de quiénes somos. Aprender a cuidar ese pasado es vital, ya que olvidar de dónde venimos es olvidar a dónde vamos. Cuidémonos todos. Creemos una cultura de respeto a la salud y de bienestar para todos. Gracias por escuchar.